Buenos días para todos los asistentes a la sesión el día de hoy. Saludo cordial, honorables concejales, señor secretario, saludo especial, compañeros del Consejo Municipal de la parte logística y administrativa que nos asisten el día de hoy y un saludo muy especial a la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Señor secretario, demos inicio por favor a la sesión. Con mucho gusto, señor presidente, damos inicio a la sesión ordinaria número 59, correspondiente al día martes 20 de junio del año 2023, siendo las 8:12 de la madrugada. Nos ponemos, por favor, de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con sus hermanos la estrella, buscando el futuro. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con sus hermanos avanza la estrella. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo la ruta de Castillo, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo la ruta de Castillo. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su hermanos la estrella, buscando el futuro. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su hermanos a la estrella. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Con mucho gusto, señor presidente, honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Presente. Andrés Felipe Ruiz Orrego, Presente. Juan Pablo Arteaga Cano, Presente. Mauricio Cruz Henao, Presente. William Villa Vázquez, Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana, Presente. Elvis Leonardo Muñoz Morales, Juan Pablo Triana Velázquez, Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra, Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas, Presente. Willington Herrera Arroyave, Presente. María Patricia Londoño García, Presente. Robert Orley Moncada Torres, Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes 13 honorables concejales en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, da lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria de hoy martes 20 de junio del año 2023. Primero, intervención del concejal Juan Pablo Triana Velázquez con el tema Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso en la Vejez. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Es que es un tema muy sensible para mí. Honorables concejales que estén a favor de aprobar el orden del día propuesto, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, secretario. Demos inicio al orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Entonces, proviene la intervención del honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez, el tema ya propuesto del Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso en la Vejez. El doctor Juan Pablo Triana Velázquez es gerontólogo de profesión y es una persona que ha venido gran parte de su vida profesional trabajando en este sector tan importante de la comunidad, no solamente siderense,
sino del departamento de Antioquia. Bueno, buenos días, compañeros concejales, muy buenos días para la mesa directiva, al presidente, vicepresidente y para el secretario Daniel Guerra. Igualmente para todas las personas que nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales. Hoy queremos compartir algunas situaciones relacionadas con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebró la semana pasada. Eso fue el 15 de junio, es una fecha en la cual la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, conmemora anualmente, cada 15 de junio, un reconocimiento de todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso en la vejez, como una manera de concientizar a toda la población del mundo acerca de todas las situaciones de violencia y maltrato a las que son sometidas muchas personas adultas mayores en el mundo entero. Entonces, la semana pasada, el 15 de junio, yo le decía al presidente que era importante que como Consejo Municipal nos sumáramos a este día tan relevante, sobre todo porque sé que muchos de nosotros tenemos bastante afecto por las personas mayores, porque tenemos padres, madres, porque tenemos conocidos que son mayores, e indudablemente es un tema de alta importancia y de reconocimiento. Entonces, para iniciar vamos a ver un videito de 1 minuto y medio. Ya estás grande para enamorar. Vos que no tenés nada que hacer, Ya estás grande para enamorar. vos que no tenés nada que hacer, cuídame los chicos. Ya te lo repetí 1000 veces. Ya estás grande para manejar la plata. Grande. La tecnología no es para viejos. No es para ¿Ahora viejos. se te ocurre ir a bailar? Ya estás grande, te podés golpear. Basta, basta, eso no es cierto. Somos padres, madres y profesionales. Somos cantantes, estudiantes y profesores. Somos abuelos o no abuelos. Somos artistas, deportistas E intelectuales. Somos y hacemos de todo. Somos personas. y tenemos derechos. El maltrato no solamente es violencia física. La indiferencia, el abandono. Un vos no podés, También es violencia. entre un 4 y un 6% de las personas mayores ¿Han sufrido alguna vez alguna forma de abuso o maltrato? y el 90% de los casos, aunque no lo crean, proviene del seno familiar. Depende de nosotros lograr un cambio. Conozcamos nuestros derechos. Participemos activamente en la sociedad. Conociendo gente, Y creando lazos respetuosos y de igualdad. cuidemos de nosotros mismos. Sobre todo, pidamos ayuda si nos sentimos. Trátame bien. Bueno, como se decía en el video, el maltrato no solamente es lo que comúnmente creemos que es una agresión física, sino que hay diferentes tipos de formas de maltrato. Por ejemplo, una de ellas era la que mencionaban muy al principio del video, cuando comúnmente y de pronto a veces por querer sobreproteger a nuestras personas mayores, consideramos que no son capaces de realizar muchas cosas. Entonces ya estás muy mayor para hacer tal cosa, ¿cierto? O ya a esa edad ya no puedes hacer eso, pero realmente se convierte en una forma de maltrato porque lo que estamos haciendo es,
digamos, en este caso, quitarle esa independencia y esa autonomía a la persona mayor. Entonces, aproximadamente estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas que salieron la semana pasada. 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Las tasas de maltrato a las personas mayores aumentaron después de la pandemia. Esto, digamos que a raíz del encierro que tuvieron las personas mayores, se intensificó más el maltrato y sobre todo el aislamiento social de ellos dentro de sus entornos hogareños. La población mundial, este es un dato importante porque también de cierta manera afecta lo que es el municipio, y ahorita les voy a mostrar unas cifras del municipio. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, pasarán de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. Y el 12.9% de las personas mayores reportó haber sufrido maltrato, más frecuentemente en mujeres, más cuando tienen mayor edad, si son de estratos socioeconómicos bajos y si están ubicados en la zona rural, se intensifica más. Esto fue una encuesta que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2015, una encuesta que se denominó SABE, que es de salud, bienestar y envejecimiento, y en esa encuesta se realizaron, digamos, como preguntas sobre distintas condiciones que afectaban a la población mayor, y ahí podíamos encontrar que ese 12.9% de personas mayores que reportó haber sufrido algún tipo de maltrato, la gran mayoría de ellos reportaba maltrato físico como la principal causa de maltrato en la vejez. Y también se podía ver el abuso sexual a personas adultas mayores, incluyendo, como lo decían en el video, por parte de su entorno familiar. Muchas veces el abuso sexual se presenta incluso por parte de los mismos hijos hacia los padres. Vamos a ver entonces algunas cifras que, digamos, de cierta manera tenemos que tener nosotros reconocimiento, y de las cuales pues yo creo que he sido muy insistente con el tema del envejecimiento, no solamente en el mundo, sino en nuestro municipio. Y es que para el 2035, según el DANE, en Colombia habrán la misma cantidad de adultos mayores de 60 años que de niños entre 0 y 14 años. Es decir, que para el 2035 ya estará equilibrado esa población. Como ustedes lo ven en la gráfica, que se va volviendo rojita y azul, la gráfica azul era en el 2005 y la gráfica rosada es para el 2015. Es decir que en ese rango de años, si ustedes pueden evidenciar, en la parte de abajo de la pirámide hay ya menos niños que personas mayores. Es decir, dejaron de nacer niños y la población se fue envejeciendo más. Por eso cuando se pone roja la gráfica se ve que se ensancha más en la parte superior. Para el municipio de La Estrella particularmente, con los datos que tenemos hasta el día de hoy, la población, según el censo del DANE para el 2018, que fue el último censo poblacional, teníamos 71.545 habitantes. De esos 71.545, el número de personas mayores de 65 años, el DANE no lo tomó desde 60, sino desde 65, era de 6.695 personas mayores de 65 años. Eso quiere decir el 9.86% de la población mayor, de la población es mayor en nuestro municipio. Pero el año pasado, la Secretaría de Salud y Protección Social sacó el informe de análisis de situación de salud que se presenta al Ministerio de Salud, y ahí nos indicaban que 1 de cada 100 siderenses es mayor de 60 años, es decir, que ya corresponde al 15.7. Entonces, entre el 2018, hay que tener en cuenta aquí una cosa, y es que el DANE lo clasifica a partir de 65, el municipio a partir de 60, pero entre el 2018 y el 2022 aumentó la tasa de personas mayores del 9.86 al 15.7%. Es decir, que La Estrella hoy es un municipio que tiende a ir envejeciendo, ya que el promedio en el país es del 13% y La Estrella está en el 15.7%. Es decir, que La Estrella es un municipio que hoy se está envejeciendo poblacionalmente.
Muy bien, algunos términos entonces para empezar a romper un poquito esos paradigmas que se han generado con el envejecimiento, y es que los llamamos tercera edad, ¿cierto? Los abuelitos, que les decimos la edad dorada o incluso el adulto mayor. Son términos que ya se han ido recogiendo, y el año pasado Colombia, el país, se ratificó en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, y en esa ratificación que hizo Colombia se firmó un tratado, ya Colombia era el 9º país en firmarlo, donde Colombia a través de esa firma ratificaba en este caso la defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores. En ese documento ya se habla de persona mayor. ¿Y por qué quizás no de adulto mayor, que es el que conocemos actualmente? Porque el adulto mayor, según digamos los estudios que se hacían, es un término que se clasifica como sexista. ¿En qué sentido? En que si usted se refiere a adulto mayor, también se tendría que referir a la adulta mayor. Y por eso la persona, digamos que no tiene género, y se clasifica que las personas mayores entonces son las que se catalogan desde 60 años en adelante. Entonces esto digamos que tiene un sentido. Por eso tienden a desaparecer esos conceptos de tercera edad y sobre todo el más común, que es decir, los abuelitos del programa de gerontología. Ese término hay que erradicarlo, porque no todos son abuelos, ni no todos son mis abuelos, ¿cierto? El término de abuelos se refiere a los papás, a los que tuvieron hijos y tuvieron nietos. Hay personas que por decisión propia no quisieron tener hijos ni quisieron tener nietos, por tanto no son abuelos, pero igual se les llama abuelitos. Entonces hay que empezar a erradicar ese término de abuelismo para poder, en este caso, pues también eliminar esas barreras de, digamos, en este caso, pues como de maltrato o abuso que a veces se ocurre con esta población. Entonces la Organización Mundial de la Salud define el maltrato a una persona de edad como un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento, o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños cuando se tiene con dicha persona una relación de confianza. Es decir, aquí se abusa por exceso o por omisión. Entonces se puede maltratar a una persona cuando yo, digamos, interfiero de manera física o mentalmente en su vida, afectando, generando daños, o también cuando por omisión, en este caso por negligencia o abandono, no hago lo que la persona mayor necesita, que es una situación que se vive particularmente mucho en las instituciones de atención a personas mayores. En estos hogares, de cada dos de cada tres personas que trabajan en una institución manifiestan en algún momento de su vida haber maltratado de cierta manera a una persona mayor. Esos también son datos que arrojó la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, son situaciones que tenemos que evitar, digamos, tanto como por omisión o por acción, el hecho de maltratar entonces, en este caso, según pues como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, y generar un acto que genere daño o sufrimiento a la población. Muy bien, entonces, para conocer ya un poquito más al detalle cuáles son los tipos de violencia que se tienen catalogados y se dividen en dos: los maltratos directos y los indirectos. El directo es el maltrato físico, que indudablemente pues es el que evidentemente se puede ver el golpe, ¿cierto? Se puede ver en la estructura orgánica de la persona mayor. El psicológico es el que afecta toda esa parte de las emociones, que le impide a la persona tomar decisiones. Ese maltrato psicológico que veíamos en el video, cuando repetidamente le decimos a una persona: es que usted no puede hacer, es que usted ya está muy viejo para hacer eso, ¿cierto? El abuso económico, que ocurre mucho, es uno de los más frecuentes, es cuando la persona mayor, siendo aún autónoma e independiente, no tiene la capacidad de poder manejar su propio dinero, porque sus hijos o sus nietos o sus familiares se los quitan. Entonces le dicen: papá, es que ya tú no eres capaz de manejar tu propio dinero, entonces venga, yo se lo manejo, y el adulto nunca vuelve a ver su platica, ¿cierto? Ese es uno de los más comunes. El otro tema es el abandono y la negligencia como un acto de omisión, cuando yo reconozco que hay que intervenir algo en la persona mayor, pero no lo hago, sea por desconocimiento
o sea porque simplemente no lo quiero hacer. Como les digo, ocurren mucho, muy comúnmente en los temas institucionales. Y como indirectos tenemos el edadismo, que es un término que se utiliza mucho en Europa y aquí lo asumimos como el viejismo y el infantilismo. Estos maltratos indirectos o sociales son muy comunes en cualquier conversación cuando se habla de personas mayores, ¿cierto? Entonces decimos es que ya estás muy viejo para trabajar, ¿cierto? Es que a tu edad ya no puedes aprender, es que el loro viejo no aprende a hablar, ¿sí? Ese tipo de situaciones, digamos que generan un tipo de maltrato social, dado que son excluyentes y por lo tanto aíslan a la persona mayor de los entornos sociales y comunitarios. Y lo otro es el infantilismo, es creer que la persona mayor, después de que una persona llega a los 60 años, tiende a volverse otra vez como niño. Y muchas personas se dice, es que tan lindos, es que vuelven a ser como niños. Una persona mayor no vuelve a ser un niño, porque básicamente digamos que la persona dentro de su curso de vida, que es decir, nosotros nacemos, crecemos, algunos se reproducen y morimos, y no dice y volvemos a ser niños, ¿cierto? Es decir, que en este caso el ciclo, digamos, no es repetitivo, por eso se llama un curso de vida donde la persona nace y desde que nacemos estamos envejeciendo hasta que morimos. Pero asociamos mucho el infantilismo, es decir, que la persona vuelve a ser niño quizás con algún tipo de demencia. Una persona puede tener un Alzheimer, entonces tiene comportamientos de niño, pero eso no significa que la persona vuelva a ser niño, ¿listo? Entonces estos son los maltratos indirectos de los cuales, pues como de pronto a veces no reconocemos estas situaciones, pues comúnmente tendemos pues como a manejarlos digamos, en nuestra comunicación. Entonces, muy bien, ahí les muestro dos situaciones. Estos son dos artículos muy recientes. Uno es del 11 de abril del 2023, que es el de la revista Semana, y entonces dice, por lío judicial con su yerno, juez ordenó ponerle candado a la casa de una adulta mayor. Ella ahora vive en la calle. Esto pasó en Piedecuesta, Santander, y básicamente la juez determina que hasta que no se sepa de quién es la casa, pues la persona mayor tenía que salir de la casa y la dejaron en la calle, ¿cierto? Sus vecinos la cogen y básicamente entonces se quedan a la espera de que definan de quién es la casa. Lo peor de toda la situación y es que estamos hablando de un juez de la República que es quien garantiza y tiene, digamos, el deber de garantizar los derechos de las personas, no solamente de la persona mayor, sino pues también de la otra persona, pero en este caso se vulnera totalmente el derecho de la señora al impedirle incluso ingresar a su casa a retirar sus cosas. No la dejaron ni sacar ropa, ni sacar nada, y la señora simplemente como llegó a su casa y encontró un candado puesto en la puerta y una orden judicial que le impedía ingresar al lugar de su vivienda donde llevaba 20 años viviendo. La hija muere en un accidente de tránsito y entra en un lío judicial con el yerno definiendo de quién es la casa, si del yerno o de ella. Una mala decisión, digamos, pues aquí podríamos decir de un juez porque en este caso no se le garantizó el debido proceso a la persona mayor de poder por lo menos tener una vivienda digna en donde alojarse. Y a este lado, esta es de la revista Dinero, es de marzo del 2023, nos dice la revista Dinero, el mundo se está envejeciendo y esta será la cuota colombiana de personas de la tercera edad. ¿Qué consecuencias trae ello? Entonces, el tema de las personas de la tercera edad, ya yo les contaba por qué no referirnos a la tercera edad, porque básicamente cuando nos referimos a las edades por etapas, primera edad, segunda edad y tercera edad, digamos que lo que estamos haciendo es un proceso excluyente en todo el término de que referirnos a la tercera edad es referirnos como a la última etapa de la vida, cuando básicamente no hay una clasificación para primera edad ni segunda edad. Entonces no debería haber tampoco una clasificación para tercera edad, ¿cierto? Entonces básicamente digamos que en medios de comunicación se tiende mucho a afectar todo lo que es la imagen, digamos, de la persona mayor, y por eso hoy
hay un sentido negativo acerca de la vejez, porque también los medios de comunicación transmiten un mensaje errado acerca de la vejez. Muy bien, el problema no es llegar a la vejez, es cómo llegamos a la vejez, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que la invitación particularmente no es ver la vejez como algo negativo, pues en todos estos años que he tenido la oportunidad, ya 18 años trabajando con población mayor, uno se da cuenta de que realmente no es el problema de llegar a la vejez, sino las circunstancias en las cuales se llegan. Entonces, el no prepararnos económicamente, el no prepararnos físicamente con un entorno social acogedor, digamos con un entorno familiar seguro, eso genera unas consecuencias que a la larga terminan siendo más delicadas porque la persona termina siendo más vulnerable, ¿cierto? Por eso digamos que prepararnos para la vejez es un motivo que tiene como sentido, digamos, lograr llegar a una vejez más saludable, a un entorno más saludable y con esto evitar mayores riesgos, pues como en la edad mayor. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces aquí les muestro dos fotografías. Mari Dufay es una señora de 71 años que comenzó a ir al gimnasio a los 59 y a los 71 años sostiene el título de campeona internacional de levantamiento de pesas de más edad. Ella es una norteamericana y digamos que no tuvo límites para arrancar a una larga edad. Podríamos decir que a los 59 años muchas personas ya dicen, no, es que yo ya a esta edad ya no soy capaz de hacer tantas cosas, ¿cierto? Y ella, pues por el contrario, demostró que a sus 59 años arranca a hacer ejercicio, digamos un deporte regular, y a los 71 pues se convierte entonces en campeona internacional de levantamiento de pesas, levanta 120 kilos en peso muerto. Pues digamos que para una persona de la edad de María Dufay, pues es una persona que tiene bastante fuerza y fortaleza, digamos, pues y entrenamiento físico para lograr hacer esto. Este señor, pues creo que es más conocido quizás por muchos, el coronel Sanders, es un señor que a los 62 años comenzó una cadena de restaurantes. Él antes de empezarlo pues había fracasado con otros negocios y a los 62 años comenzó KFC, ¿cierto? Que es la cadena de pollos, pollo frito, y se volvió en el rey del pollo frito a nivel mundial. A los 74 años se volvió multimillonario y eso demuestra que pues realmente nunca es tarde para uno arrancar, ¿cierto? Y que pues a mayor edad también se tiene mayor conocimiento, mayor experiencia de vida e indudablemente pues estas personas como muchos otros más pues que no quise relacionar son personas que nos demuestran efectivamente que llegar a la edad mayor, lo que yo les decía anteriormente, no es llegar, es que llegué a los 60 y ya no soy capaz o ya no puedo, pues ellos nos demuestran como muchas personas incluso en nuestro mismo territorio que sí se puede, que se pueden lograr buenas cosas y que se pueden hacer cosas también por nuestro cuerpo, también por nuestro entorno y obviamente pues por todo lo que gira alrededor pues de una persona mayor. Muy bien, cuando somos jóvenes es difícil pensar en el futuro, sobre todo en la edad mayor, se enfatiza más en el presente. Esto es otra cosa que digamos tenemos que ir borrando un poquito pues como de nuestro pensamiento y es que creemos que ser jóvenes es el presente y ya, o sea, yo no pienso en mi vejez. Entonces hay un dicho ahí o una historia que se encuentran dos personas que estudiaron juntos en el colegio y uno se saludan y uno dice al otro, pero este como está de viejo, ¿cierto? Pero no mira su propia vejez, o este como se envejeció, pero no se mira su propia vejez. Entonces también es importante reconocer en este caso que nosotros estamos en un proceso de envejecimiento constante, es decir, desde el mismo momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, estamos en un proceso de envejecimiento permanente y por eso es importante reconocer ese proceso de envejecimiento para poder, en este caso, detectar, ¿cierto?, cómo quiero yo envejecer para poder saber cómo quiero llegar yo
saludablemente a mi vejez. Es decir, parte de lo que es la vejez de una persona también es la historia de la vida que esa persona vivió. Entonces, cómo llego a mi vejez también lo influye mucho el proceso sobre el cual envejezco. Pasemos, por favor. Muy bien. Entonces, encontramos algunos estereotipos y es que todos los viejos son iguales. Resulta de que han escuchado por ahí que dice es que tiene alma de viejo, ¿cierto? O tiene alma de niño. Cuando decimos que tiene alma de viejo, nos referimos como si todas las personas mayores fueran iguales en su comportamiento, en sus conocimientos, en su carisma o en toda su vida, pero resulta de que no, todas las personas mayores no son iguales. Hay unos que tuvieron, digamos, una vida más sana, más saludable, otros que no, otros que vivieron más desjuiciadamente, otros que vivieron más saludablemente. Pero indudablemente, cuando nos referimos a ese dicho, es que tiene alma de viejo, pues referenciamos, digamos, a la persona mayor como una persona, digamos, como tranquila, como ya en sus últimas etapas, pero básicamente tenemos que también diferenciar ahí en que todas las personas mayores envejecen de manera distinta, en que todos no envejecen de sonido. Y en que las condiciones de vida en que envejecen, digamos que marca también entonces esa etapa final de la vejez. Todos los viejos son sabios, no todos son sabios, ¿cierto? Hay personas que llegan con mucho conocimiento y experiencia, hay otros que quizás no tuvieron la misma experiencia o que quizás, digamos, no tuvieron las posibilidades de tener un mayor conocimiento como otros. Entonces, todos llegan con mucha experiencia, pero muy bien. Entonces, otro estereotipo que se ha creado alrededor de la vejez es que la vejez es sinónimo de enfermedad. Entonces, la persona mayor que llega al médico y le dice al médico, va a consultar por un dolor en una rodilla, y el médico le dice, no, pero es que yo creo que eso es por la edad. Y él le dice, pero es que la otra rodilla también tiene los mismos años y esa no me duele. Y es que básicamente en el entorno, sobre todo de la salud, se tiende mucho a referenciar la vejez con la enfermedad. Es decir, la persona mayor llega con una cantidad de enfermedades y de achaques, y no necesariamente es así. Pues ahorita vimos en las fotos que les mostré cómo una persona mayor puede llegar siendo saludable también a su edad o después de los 60 años. Entonces, particularmente, digamos que no es sinónimo de enfermedad el hecho de llegar a la vejez. Todo depende también, obviamente, pues de algunas condiciones, porque el envejecimiento es individual, el envejecimiento no es colectivo, no todos envejecemos de la misma manera, pero digamos que sí hay que tener en cuenta eso, porque eso es una gran causal de lo que pueden ser maltratos o abusos en la vejez. Creer que todas las personas mayores llegan enfermos, entonces yo como hijo me tengo que hacer cargo de usted y económicamente le quito su plata, ¿cierto? Le quito la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo, le quito la autonomía y la independencia a esa persona mayor. Y el que les mencionaba ahorita es que todas las personas vuelven a ser como niños. Básicamente, pues ya les explicaba por qué no vuelven a ser niños, pero estos estereotipos son los que comúnmente
causan mayor situación de vulnerabilidad entonces en las personas mayores, al creer que teniendo todo esto, entonces digamos son personas más indefensas o más frágiles en su edad mayor. Entonces ya para culminar, yo quiero simplemente pues como mencionarles que hay un tema particular, y es que este año, esta fecha, este 15 de junio que pasó, se promovió, digamos que a partir de esta conmemoración que hace la Organización de las Naciones Unidas, un tema particular, y era también la vulnerabilidad en las mujeres. Cómo son las mujeres más maltratadas que los hombres en su vejez. Entonces, lograr impactar de manera positiva, digamos, en estos espacios, en estos entornos, llevar este mensaje no solamente a estos espacios, sino también a las personas que nos puedan ver o en sus familias, llevar ese mensaje, ¿cierto?, de reconocimiento a la persona mayor, pues finalmente termina impactando pues también en la vida de ellos. Y por eso pues yo quiero finalizar como con esta frase, y es que las personas mayores son ejemplo de vida. Por lo tanto, debemos de cuidar y respetar esos derechos humanos que ellos tienen, y en este caso, pues nosotros como concejales del municipio y todas las personas pues que estamos aquí en el recinto y todas las personas que nos ven, nos tenemos que comprometer con una causa, y es al cuidado y al respeto de los derechos de las personas mayores. Entonces, yo les agradezco mucho. No sé si la concejala Patricia, que le había pedido a ella que también me aportara pues como algo, quiere aportar algo, y agradecerles a ustedes por la escucha. Es un espaciecito muy cortico, pero solamente queríamos hacer esa sensibilización frente a este tema que es tan importante. Muchísimas gracias. A usted, compañero concejal Juan Pablo, agradecerle la disposición, la preparación y el tema para el día de hoy, que habla bien siempre de su profesionalismo y de su defensa por su profesión y por las personas adultas mayores. Y agradecer pues tener la intención y la buena voluntad de traernos este tema tan importante el día de hoy. Ojalá todos pensáramos y estudiáramos estos temas como lo hace usted, para poder atender mejor a nuestros familiares. Muchas gracias a usted, compañero Juan Pablo. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Concejala Patricia tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un agradecimiento muy especial al honorable concejal Juan Pablo Triana por esta invitación, por esa socialización y por esta invitación también que me hace. Lógicamente, para todos ustedes, honorables concejales, para nuestro querido secretario, para el personal del consejo, un saludo muy, muy especial. Quiero anexar algo dentro de las estadísticas que presenta en Naciones Unidas y nos hace el honorable concejal Juan Pablo Triana, y es de que, bueno, ya lo acaba de mencionar, 1 de cada 6 personas mayores han sufrido algún tipo de abuso y maltrato, siendo las mujeres, honorable concejala Natalia, las mujeres el grupo más vulnerable en rangos de edad de 70 a 79 años. Este maltrato a las personas mayores conlleva a graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas, convirtiéndose en un problema de salud pública. El maltrato afecta su calidad de vida, causando sentimientos de ansiedad, depresión, soledad, aislamiento, ideas suicidas y hasta la misma muerte. Dentro de esos datos demográficos que nos presenta Naciones Unidas y que igualmente el honorable concejal Juan Pablo nos lo presenta muy juiciosamente a nivel nacional, he pensado mucho en ustedes, honorables concejales, porque entonces se dice que la población mundial de personas mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en el año 2015, que ya pasó, a unos 2.000 millones en el año 2050. Muchos de ustedes que en este momento
están sobre esa hermosa edad de los 35 y esos 40, dentro de 27 años ustedes serán también parte de esa población mayor. En este momento, nuestro secretario y yo somos como las personas mayores, ya no somos los abuelitos, pero soy una convencida, querido secretario, de que usted y yo somos modelos, somos esos sesentones que tenemos muchas ganas de seguir viviendo, de seguir haciendo cosas, de seguir disfrutando esta vida con una gran vitalidad y una gran lucidez también mental e intelectual. He pensado mucho en ustedes porque de verdad que, muchachos, nosotros ya tenemos 60. Cuando ustedes menos piensen, van a estar en esta edad y uno se pregunta, en esta edad, en este momento de la vida, ¿en qué momento corrió el tiempo? Y el tiempo pasa y no nos damos cuenta, queridos concejales. Es una de esas reflexiones que hago. Entonces, bueno, ¿por qué Naciones Unidas declara esos días internacionales? Nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, como derechos humanos, desarrollo sostenible, salud. Pretenden llamar la atención de los medios de comunicación, los gobiernos, la sociedad civil, para dar a conocer problemas sin resolver, que precisan la puesta en marcha de medidas y políticas concretas. Hay una actividad, un proyecto que se llama Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, que el honorable concejal Juan Pablo Triana, a partir de esas invitaciones también que nos hacen de Ciudad Silver, pienso que tiene mucho que ver con esto. Entonces, es una oportunidad para reunir a los gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales, a los profesionales, a la academia, a los medios de comunicación, sector privado, durante estos 10 años, para entonces proponer acciones concertadas y colaborativas para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en que viven. Están las estadísticas, ya hay una problemática detectada. Pero a lo que quiero llegar es de que en este momento, dentro de nuestros entornos familiares, somos muchas las personas mayores que somos parte de ese entorno familiar. De nada vale tanto documento, tanto proponer si nosotros no hacemos, nos sensibilizamos y no detectamos y no tratamos de evitar esas problemáticas dentro de ese entorno inmediato que es nuestra familia. De verdad que para mí eso no tiene ninguna validez, eso no tiene ningún sentido que estemos mirando hacia afuera, cuando realmente tenemos que mirar es desde adentro, desde lo más inmediato. Esa es la reflexión que también quiero como ajustar, honorable concejal Juan Pablo Triana, a esa socialización, a ese día de concientización frente al maltrato y abuso a las personas mayores. El video lo refleja cuando nos dicen usted no es capaz, es que usted es un tonto, es que usted es una tonta, es que córrase para allá, es que usted no es capaz de manejar plata. Quiero compartir con ustedes una reflexión personal y es de que algo que me motivó también a estudiar gerontología fue que mi abuela, una mujer de 50, al cumplir los 50 años, se encerró. Yo muy peladita, a mí eso me llamó mucho la atención porque para ella fue muy horrible asumir esos 50 años, además porque era un momento en que a los 50 ya estaban viejitas, supuestamente, pero también es un problema cultural. Eso también tiene que ver mucho con nuestra cultura. Y ella se encerró. Yo siempre pensaba, eso no puede ser la vida, uno cumplir 50 años y encerrarse. Pienso que todas esas vivencias y todas esas cosas es lo que nos dan también como el ejemplo y nos energizan y nos muestran que la vida es otra. Mientras estemos vivos, mi querido Secre, honorables concejales, ustedes que están ahora en esa edad tan maravillosa, tenemos que pensar también en cómo queremos serlo, a qué queremos llegar. Y de verdad que me siento muy orgullosa y me siento muy orgullosa de nuestro Secre, porque es una persona que antes nos da ejemplo. Puede que nos duela aquí, puede que nos duela allá, pero mentalmente, pues mentalmente y mantiene una lucidez increíble, esa sabiduría, a eso me refiero, es la experiencia. Entonces pienso que nos podemos convertir también como en ese modelo de lo que queremos ser
cuando seamos y cuando estemos adultos. Yo convivo con una mujer de 82 años que es la que se encarga de en la casa de todo. No es fácil, pero igualmente también lo llama a uno a la reflexión. Ay, Diosito, hay que estar como muy atenta de que de no recargarle muchas cosas. A eso me refiero. Fijémonos más y dediquémonos más a ese entorno inmediato. Está la problemática detectada, están las estadísticas dadas desde Naciones Unidas, desde Colombia también, pero pienso que tenemos que sensibilizarnos, concientizarnos y volver a acciones en ese entorno inmediato a que no sea el primer grado de abuso y maltrato para esos adultos mayores que nos acompañan. Muchas gracias, honorable concejal Juan Pablo Triana, por esta socialización. Al presidente, mil gracias por permitirnos también dar nuestra palabra de apoyo. Para los que repiten, pienso que también es una oportunidad bien interesante, porque lo dice Naciones Unidas, los adultos mayores en estas residencias y en los programas también de adultos mayores son violentados, y no es desde la parte física, desde la parte emocional. Entonces también es una sacudida bien tremenda que nos dan a todos nosotros sobre lo que hay que seguir haciendo y las miras a las que hay que apostar. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, Juan Pablo Triana, por esta participación. Con todo el gusto, concejala. Concejala Natalia tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días para mis compañeros concejales, para el personal que hoy está desde el consejo y los que nos van a ver a través de las redes sociales. Juan Pablo, no, darte las gracias por esta emotiva reflexión. Y yo ahorita le decía a Quintero, y yo, ay, Quintero, y yo que a mi papá le digo es niño, yo a mi papá no le digo papi, yo niño tal cosa, y yo, ay, maltratadora yo. Y también mi papá es un hombre de 78 años, con una vitalidad impresionante, todavía trabaja, y yo digo que yo soy de las que más le insisto, papi, deja de trabajar ya, papi, relájate, descansa. Entonces ahí es donde uno como que se cuestiona, y yo digo, pues pucha, con razón él no se quiere sentar, pues él no quiere parar de trabajar, y le digo que tiene más ánimos que cualquiera, que un pelado de 20 trabaja más que él. Entonces yo digo, eso lo cuestiona uno. Entonces muchas gracias, Juan Pablo, por eso. Y como decía la concejala Patricia, quedan hay veces como interrogantes, porque ahorita decías que las personas mayores en el municipio oscilan más o menos en 12.000, ¿cierto? Y yo digo, ¿cuántas personas atendemos desde el programa digamos que del adulto mayor, como se llama acá? Yo le pongo que sean 3.000 personas más o menos. Entonces el resto, ¿qué estamos haciendo con ellas? O sea, ¿qué otras oportunidades les estamos brindando? Ejemplo, mi papá y mi mamá dicen que ellos no van porque no se ponen ese uniforme. Entonces, ¿qué otras alternativas les estamos dando? ¿Qué otros talleres estamos dando? ¿De qué otra forma les podemos llegar, otra oferta? Entonces también es como de mirar esa situación. Y una que siempre me ha preocupado mucho es que nosotros nos estamos volviendo como, discúlpenme lo que vaya a decir, pero más animalistas que personas. O sea, vemos un perro, un gato en la calle y pucha, y somos desbordados y no sabemos qué hacer y prendemos todas las alertas. Venga, y cuando vemos una persona mayor en la calle, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Pasa como si no viéramos a nadie por encima. Entonces eso es también como de cuestionarnos como personas, a sensibilizarnos más en ese sentido. Y lo otro es que desde el programa que se tiene acá del adulto mayor que los alberga, que como se dice en un grupo gerontológico, son 30 personas solamente. ¿Y cuántas personas tenemos acá en situación de calle o en maltrato desde la vejez que no hemos podido hacer nada por ellos? Entonces es como preocupante, muchachos, que nos vamos también como preocupando por estos temas que a veces los vemos como un paisaje y que pensamos que de pronto no nos toca a nosotros. Muchas gracias, presidente. Con todo el gusto, concejala. Concejal Víctor tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Saludo muy especial a los concejales, a las personas que nos acompañan hoy en el recinto y a los que nos van a ver hoy a través de las redes sociales o nos están viendo en este momento. Yo quiero felicitar al honorable concejal Juan Pablo por esta intervención en el día de hoy. La verdad,
alguien mencionó hace unos minutos que estos sí son sesiones, intervenciones importantes, no, pues, no, sin decir que las otras no lo son, pero es que estos son realidades de la vida, estos son realidades de la vida. Yo la semana pasada, cuando estuvo la señora aquí de la Secretaría de la Mujer, hice una intervención o me cuestioné acerca de aquellas personas que están en los hogares geriátricos, lo que anteriormente los hemos llamado los asilos. La concejala Natalia toca un tema muy relevante en este momento. Yo no tengo obviamente nada contra los animales porque pues igual son seres humanos y son seres de Dios, pero sí, le hemos dado mucho protagonismo a los animalitos, pero en estas entidades, sinceramente, no nos damos cuenta que hoy o mañana vamos a estar allá. Hoy o mañana cualquiera de nosotros puede estar en esas situaciones y de hecho lo vamos a hacer, porque es que todos somos seres humanos y todos nos vamos a envejecer. Hay un problema mental ahorita que inclusive se está quitando la vida, gente de 60 a 65 años, y pensaría uno, es que la ven grave, o la vemos grave, o en el abandono, o en la tristeza, o lo que usted nos acabó de exponer. La verdad que yo sí me preocupo mucho por ese tema, Juan Pablo. Lo felicito, hermano, por la exposición de hoy y muchas gracias. Dios los bendiga, pues. Con gusto, concejal. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Permítame compartir, al propósito de la intervención del honorable concejal Juan Pablo Triana, una vivencia personal. Mi madre nació el 21 de junio de 1921. Mañana cumple 102 años. 102 años, yo ayer la veía con la plena lucidez y la sabiduría que tiene. Recién había pasado la Primera Guerra Mundial, recién había pasado la gripe de 1918, que duró casi hasta el 20, cuando ella abrió los ojos al mundo. Le tocó la Gran Depresión de 1930, cuando la economía mundial colapsó, le tocó la Segunda Guerra Mundial tan desastrosa para toda la humanidad, le tocó la violencia partidista de los años 50, liberales matándose con conservadores en el país, le tocó la construcción y la destrucción del muro de Berlín, que nuestro excelentísimo señor presidente Petro esta semana dijera que había sido catastrófica la caída del muro. Le tocaron los avances tecnológicos, la llegada del hombre a la luna, las 2 Libertadores de Nacional, los 20 subcampeonatos del Medellín. Ha padecido y ha vivido los gobiernos de más de 30 presidentes en Colombia, entre buenos, regulares y malos. Le ha tocado el surgimiento de grandes y muy poderosos países, hombres y mujeres que han sido poderosos en el mundo, igualmente de esa misma forma como han sido de poderosos, estrepitosamente han caído. El poder es temporal, queridos amigos, los mandatos son temporales y el pueblo hace que sean temporales también. Y ahí está ella, con su lucidez. Es una mujer que se baña solita todavía, se cambia sola, se sienta y se come su desayunito, y la semana antepasada me sentó, me dijo, siéntese. Tuvo un pequeño tirón de orejas, pero supremamente sentido porque tenía toda la razón la vieja cuando me sentó, y ante la sabiduría y esa experiencia no hay nada que decir, caballeros y damas. Supremamente bendecido de tener una mujer ya con 102 años en la casa, y como va esto, primero me voy yo que ella. Gracias, presidente. Con gusto, secretario, claro que sí. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Señor secretario, sin antes agradecer nuevamente a nuestro compañero Juan Pablo por la intervención el día de hoy, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Segundo, lectura de comunicador. No hay comunicaciones radicadas en la Secretaría General, señor presidente. Gracias, secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Tercero, proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, 9 a.m. Feliz día para todos. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana 21 de junio del año 2023, 9 a.m. o'clock.